La balsa del sexo, un extraño experimento grupal de 101 días, estaba destinado a estudiar el sexo libre, pero terminó siendo un experimento sobre la violencia humana. Un grupo de personas protagonizó un viaje transoceánico de 11 meses en el Atlántico, a bordo de la reducida balsa Akali. Búsqueda de poder, locura y hasta desamor se vivió allí. 6 mujeres y 5 hombres aislados en el Atlántico durante 101 días. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque hoy te contaremos qué fue lo que se pudo determinar con este extraño experimento. ¡Empecemos! A la hora de elegir a sus tripulantes, se buscó a personas de distintas nacionalidades, provenientes de 4 continentes, con la idea de crear tensiones en el grupo. Así, el 13 de mayo de 1973, zarparon rumbo a México 5 hombres y 6 mujeres, de las cuales solo 4 eran solteros y casi todos tenían hijos pequeños. ¿Qué podía salir mal? Un 13 de mayo de 1973, el variopinto grupo de diferentes nacionalidades, religiones y contextos sociales, elegidos especialmente para crear tensiones en el grupo, se embarcaron en uno de los experimentos antropológicos más extraños a bordo de la balsa Akali. La idea fue concebida por el antropólogo hispano-mexicano Santiago Genovés, quien también se hallaba a bordo de Akali. Su objetivo: conocer y estudiar los orígenes de la violencia humana y la dinámica de la atracción sexual. Quería descubrir la forma de crear paz en la Tierra, dijo el antropólogo a la capitana de la rudimentaria balsa construida por él mismo. El mar fue el medio aislante ideal para Santiago Genovés. Así, aquel 13 de mayo la balsa Akali fue arrastrada a mar abierto desde Las Palmas, en las Islas Canarias, para encaminarse hacia su destino final, la isla Cozumel, en México. Un fotógrafo japonés, un restaurador griego, un sacerdote de Angola, una mujer norteamericana blanca, una mujer afroamericana, una mujer árabe de Argelia, un uruguayo, una mujer francesa y el mismo genovés emprendieron una extraña aventura en busca de desentrañar el porqué de la violencia desplegada por la humanidad. Todos ellos decidieron embarcar en la balsa de 12 metros de largo por 7 metros de ancho, en aquella pequeña embarcación impulsada únicamente por una vela y que apenas poseía una pequeña cabina en la que compartirían el lecho de suero tanto de los hombres y de las mujeres. En realidad, desde el principio se trató de un experimento ideado para desencadenar conflictos entre los componentes de la tripulación y estudiar sus comportamientos. Desde el inicio, el antropólogo diseñó estrategias para que el conflicto estallara constantemente en Akali. Lo primero que hizo fue nombrar deliberadamente a 2 mujeres en los puestos más importantes a bordo. El capitán fue la mujer sueca y el médico a bordo fue un cargo asignado a la doctora judía. Dejó para los hombres las tareas más insignificantes. Me pregunto si darles el poder a las mujeres llevará a tener menos violencia o si habrá más, se interrogaba Genovés. Finalmente, en realidad se convirtió en una balsa del sexo, donde las relaciones sexuales eran casi inexistentes, pero ambos sexos batallaban por el predominio. Una vez que Akali zarpó, los medios de comunicación crearon historias sensacionalistas basadas en los pocos minutos de contacto radial con la balsa. Titulares como las orgías en la balsa del amor, el secreto de la balsa del amor y hasta escritos dedicados al hecho de que el capitán usaba un bikini hicieron que el proyecto antropológico de Genovés se empezara a conocer como la balsa del sexo. Sin embargo, aunque la realidad de la Akali no era como la pintaban los medios masivos, las relaciones sexuales sí se hallaban presentes en los experimentos preparados por Genovés. Por ello, él seleccionó participantes que eran sexualmente atractivos, según cita la BBC. Él consideraba que existe una conexión entre la violencia y la sexualidad según los experimentos que había realizado con simios. Como el sexo está ligado a la culpa y a la vergüenza, dispuse entre ellos a Bernardo, un cura católico de Angola, para ver qué pasaba. Genovés notó el acercamiento entre el fotógrafo japonés Yamaki y una mujer estadounidense. Tiempo después optó por el suicidio, puesto que él intentó saltar por la borda porque, según él, odiaba las fotos que había tomado sobre el experimento. Más tarde se supo que Mari lo había rechazado. Recuerda dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. La vida sexual en ese ambiente tan promiscuo no fue por lo que la gente se imaginó. Fue pobre y escasa. Cualquiera que haya navegado sabe lo que significa andar en una balsa tan endeble a la que solo le impulsa una vela. Permanentemente se están rompiendo cosas y no hay tiempo para pensar en la vida sexual. Las guardias hay que respetarlas y la intimidad casi no existe. Todo eso es inhibitorio para la vida sexual. Además,
Todos teníamos que hacer nuestras necesidades en un espacio abierto que había sobre una borda, a la vista de todo el mundo, y a nadie le llamaba la atención, reveló años más tarde el uruguayo José María Montero a los entrevistadores que lo consultaron sobre la vida en la balsa. Como era inevitable, se produjo un estallido de conflicto y la cooperación fue surgiendo en Acali. Cuando los ánimos ya se hallaban caldeados por los conflictos internos entre los participantes, exactamente un 13 de julio se produjo un accidente que desprendió una de las palas del timón de la Acali. Como se hallaban en alta mar, las posibilidades de encontrarse con tiburones eran muy altas. Genovés saltó al mar, sin dudarlo, para inspeccionar los daños. Fue en ese momento cuando notó que todos los participantes habían asumido su rol y sabían perfectamente qué hacer. En el libro que escribió sobre la experiencia explicaba que no hay nada como la amenaza de peligro para el surgimiento del espíritu de equipo. Sin embargo, su propio comportamiento adquirió tintes tan oscuros que su tripulación fantaseó con asesinarlo, según revelaron algunos participantes para el documental La Balsa. Según el testimonio de la capitana María Borstan, Genovés terminó comportándose como un dictador, a tal punto en el que fue él el hombre que le quitó el mando y se declaró capitán. Su violencia psicológica era difícil de soportar, reveló el japonés Isuke Yamaki. En ese contexto de tensión recurrente, los voluntarios confesaron que ellos imaginaron desde tirarlo accidentalmente por la borda hasta inyectarle medicamentos para provocarle un paro cardíaco, con la mano de todos en la jeringa, para que absolutamente todos sean responsables. Algunos participantes tuvieron miedo de que escalara hasta el punto de que llegaran a hacerlo, otros se asustaron. Como estaban en el mar, no era como cuando estaban en la tierra, nada era normal. Fe Seymour rememora para el documental La Balsa que ella temió sobre la capacidad grupal de hacer algo terrible para sobrevivir. En ese momento me di cuenta de que teníamos capacidad de hacer algo terrible para sobrevivir, recuerda Fe Seymour en el documental La Balsa. Poco a poco surgió la violencia y el ansia de poder. La búsqueda del poder fue el primer factor de violencia en la balsa y lo es en el planeta, concluyó Genovés, que escribió varias obras en su sin igual travesía, entre ellas Acali o ¿Por qué Acali? Los participantes durmieron todos en una pequeña cabina de 4 metros de ancho por 4 de largo. Además, se les pidió que completaran un total de 46 cuestionarios para evaluar sus respuestas al llegar a tierra firme, donde también fueron examinados por un grupo de psiquiatras, psicólogos y médicos. Con respecto a los pronósticos de lujuria que dieron origen al apodo de la barca, el antropólogo José María Montero sostuvo: la vida sexual en ese ambiente tan promiscuo no fue lo que la gente se imaginó, fue pobre y escasa, siempre predispuestos a hacer frente a la adversidad en un barco pequeño y sabiendo que podía ocurrir un infortunio en cualquier momento. Fueron en verdad los medios europeos los que se inventaron la mayoría de los amoníos entre los participantes. A fin de cuentas, más que sexo, surgieron luchas por el poder y enfrentamientos por desacuerdos. A pesar de que la convivencia y las pobres condiciones de la embarcación generaron algunas asperezas entre la tripulación, Genovés consideró que el viaje fue más aburrido de lo que esperaba. Era un lugar vacío de camaradería, lo que estábamos desarrollando a bordo. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Además, deja un comentario con tu opinión, porque sí, amigo, amiga, tu opinión es muy importante para nosotros. Tampoco olvides dejar un buen like y compartir este vídeo con tus amigos, familiares y seres queridos. Ahora sí, nos despedimos. Nos encontramos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.